Sí, Diego. Sí, soy del grupo 6, ahí donde el tema trata del éter isopropílico, Sí, que debe ser enfriado de 50 hasta 25 grados centígrados y el enfriamiento se lleva a cabo utilizando agua de enfriamiento. sí, Yo analicé esto y bueno, y sé que se está tratando de un evaporador, va de un intercambiador de doble tubo. Y para ello tengo que determinar la caída de presión porque me pide que determine las dimensiones del equipo. correcto. Y cuando yo quiero determinar las dimensiones del éter isopropílico, me tengo que determinar la viscosidad y la densidad, pero la viscosidad no me sale en las tablas. En Para los determinar la gráficos, viscosidad, no me salen las mm, tablas, los valores de X, de Y, del éter isopropílico. a ver, aquí lo importante de tener en cuenta es que la estimación de la caída de presión en los equipos, ¿para qué les sirve? Para dimensionar qué operación unitaria. La del evaporador, vale, intercambiador de calor. Sí, digamos que es una información que va a tener, pero la caída de presión de los equipos, ¿en qué operación unitaria les influye? En el intercambio de calor, No, es una consecuencia, digamos. Ustedes tienen un intercambiador de calor y saben siempre que tienen que validar el área de transferencia de calor, digamos, porque es claro, un sí. requisito de proceso, y tienen que validar que las caídas de presión cumplan, digamos, con un valor dado, pero ¿para qué? ¿Qué es lo que les interesa a ustedes, por ejemplo, en los sistemas de bombeo? ¿O para qué yo necesito la caída de presión? Yo necesito conocer la caída de presión de mi equipo para luego dimensionar la bomba, porque la Claro, sí. bomba es la que me tiene que dar. Ahora, dentro de tu caso o de los casos particulares que tengan ustedes, ¿cuál es la línea o la corriente que tiene la bomba en su sistema? ¿Cómo cuál? ¿Es es la corriente de éter o la corriente de No, la agua la de que éter. tiene la bomba? No, la de éter dice que viene de otro proceso. ¿Tenés que dimensionar la bomba ahí? ¿Tenés información suficiente para dimensionar la bomba de esa línea? Sí, pero ese es otro proceso, o sea, para dimensionar la bomba. Pues yo quiero dimensionar el intercambiador de calor, El porque me da intercambiador, también, dispone de horquillas, el porque me dice que dispone dimensionamiento, de horquillas de 12 pies de longitud, correcto, pero el paralelo IPS dimensionamiento, 43. sí, no es necesario que lo leas al enunciado. Lo que Sí, quiero sí, ver es que hagan la relación, digamos. El intercambiador de calor en sí se dimensiona con el área de transferencia, porque ese es el objetivo, digamos, claro, el objetivo es transferir calor. La caída de presión cumple un requerimiento hidráulico, de tipo hidráulico, ¿por qué? Porque todos los sistemas de transporte son impulsados, en el caso de que sean líquidos, por bombas. Y ahí me interesa conocer la caída de presión para luego dimensionar la bomba. Para eso me interesa establecer o conocer la caída de presión en un entonces no intercambiador de determino la calor caída o de en un presión del leche. intercambiador, de va de Si que no es pasa neces- por el ánodo o por el tubo. y si no es necesario, no. Si no tenés Ah, bien. información suficiente, si no lo necesitas para dimensionar un equipo dentro de tu proceso, no es necesario que lo estimes. Sí, A no, eso es porque lo que también voy. me pide. Sí, 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 ya entendí. Y pero para determinar el coeficiente LUD, no, tengo que tener en cuenta también la viscosidad. Para ver si es un fluido caliente, frío, tengo que tener en cuenta la viscosidad y en los datos. En la tabla no me sale del éter isopropílico En los para datos que determinar se el dio en área. clase, sí, pero ustedes tienen otras fuentes bibliográficas de información de propiedades de los fluidos, no solamente las Ah, tablas que se han dado en clase. claro. O sea, no Sí, está, el caso de estudio este no está limitado a la información que se dio en clases prácticas, digamos. El objetivo es aplicación de lo que ustedes han visto en las clases prácticas a un caso de estudio. No van a entonces en tener este toda la caso información, no tienen tendría que que buscar. determinar la caída de presión directamente el área, ¿no? Depende cómo es tu sistema, por eso te digo.
Sí, Tenés sí, que primero identificar tu sistema y cuál es el sistema que requiere una bomba. Por eso te digo, acá el problema que veo que tenés es de tipo conceptual, digamos, porque el intercambiador de calor no se diseña o no se dimensiona por la caída de presión, sino por el área de transferencia. Ese es el objetivo claro, de la operación unitaria. La caída de presión la necesitas, sí la necesitas, pero no para dimensionar el intercambiador de calor, la necesitas para dimensionar el sistema de bombeo en alguna de las claro, corrientes. sí, 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 entendí. ¿Ok? Sí, con razón no encontraba el dato del éter isopropílico en la tabla para determinar la viscosidad, ¿ves? Tienen otras tablas de información. Ustedes han venido de fenómenos de transporte en los cuales han trabajado con tablas mucho más amplias de propiedades de fluidos. Fenómeno de transporte creo que no se llama para ustedes mecánica de los fluidos. Sí, Entonces ahí con la bibliografía, ustedes han trabajado con una bibliografía mucho más extensa en cuanto al desarrollo de las propiedades. No se limiten, digamos, a la información que tienen, que fue dada en clase. sí, yo me estaba guiando por eso, ¿ves? Porque no lo encontraba y por eso estaba ahí ya pidiendo. ¿Ok? Bueno, Perfecto, gracias. Diego. De nada. Chicos, ¿alguno más tiene consultas? Agustín, Carlos, Erika. Hola, yo tengo unas consultas sobre, ¿Ok? Creo que Sara estabas hablando. sí, tenía unas Bien. consultas sobre en sí las consignas, porque creo que nos pedía, nos pide al final presentar hojas de datos de los equipos involucrados y qué exactamente tenemos que incluir en la hoja de datos, profe. El objetivo acá es que ustedes busquen una hoja de datos estándar para alguno de los equipos. O sea, ustedes cuando realizan el dimensionamiento de los equipos no se quedan con este cálculo que es netamente referido al proceso, sino que un equipo tiene aparte, digamos, de lo que es esto, la selección de qué material con cuál material van a trabajar, cuál es la presión máxima que resiste el equipo. Por ejemplo, en el caso de las bombas, cuál es la potencia del motor de la bomba, no la potencia que tiene que recibir el fluido, sino la potencia del motor. Y toda esa información está plasmada en una hoja de datos. Digamos, cuando ustedes realizan la evaluación de estos sistemas de operaciones unitarias, el objetivo es que estimen las propiedades y los parámetros del equipo que le permitan luego ir a compras, a comprarle un equipo. Van a un proveedor y le dicen, quiero una bomba para este fluido que es agua, que tiene este rango de temperatura, que tiene esta altura de la bomba, o creo que ustedes lo vieron con el valor de W, que la eficiencia estimada sea esta, que la potencia estimada en el fluido sea esto en el eje de la bomba, o sea, lo que calculan ustedes es la potencia en el eje de la bomba. Es decir, toda la información contenida que le permita luego al proveedor seleccionar una bomba dentro de su catálogo y decirle, esta bomba funciona. Y ya vuelve, digamos, con otras características, como las dimensiones, cuál es como le decía, la potencia del motor, cuál es la velocidad en el eje de la bomba. Viene con otra información complementaria a la que ustedes le están dando. O sea, ustedes les pasan una serie de especificaciones al proveedor y el proveedor les va a devolver un equipo real. Acá el objetivo de las hojas de datos es que ustedes identifiquen cuál es la información que ustedes tienen que proporcionar a un proveedor para iniciar una compra. Yo les puedo cargar una hoja de datos en el aula virtual para que ustedes tengan un modelo. Las hojas de datos las pueden encontrar en la red. En la red o también hay bibliografía, digamos,
No sé si ustedes disponen del Perry, pero el Perry tenía hojas de datos estándares, digamos. Pero en la red ustedes encuentran toda la información. Si no lo encuentran como hoja de datos, generalmente se lo escribe, porque la mayoría, digamos, de los proveedores de equipos son extranjeros, se los conoce como datasheet. Si ustedes buscan datasheet de la bomba, también coloquen en el inglés, por ejemplo, datasheet del pump, que es la bomba, encuentran esta hoja de datos. Y ahí van a ver que tiene diferentes campos que ustedes tienen que llenar. Yo les di el caso particular de la bomba. Cuando ustedes tengan otra operación unitaria, van a tener que proporcionar otra información, de acuerdo a cuál sea la operación unitaria que les haya tocado en cada caso. ¿Bien? Profe, Sí, y esa profe. hoja de datos tiene que ser de las máquinas más importantes, digamos, del motor, del intercambiador de calor y cosas así, o también detallitos como la tubería, no sé, los codos, todo lo No, que la tubería necesitemos. no, porque la tubería ustedes la especifican conforme lo que vieron en clase. Digamos, acá, ¿cómo especifican ustedes la tubería? ¿Cómo la especifican? Pienso que el proveedor tiene, digamos, una tabla de productos con códigos que relacionan los diámetros y la distancia, los tamaños y demás. Y en base a eso lo especificaría, digamos. O sea, ¿Qué si es lo que quiero vieron en clase? ¿Cómo especificaban la tubería? ¿Cómo ingresaban a la tabla o ese catálogo de tuberías de acero al carbón? Con la Correcto, cédula y el diámetro. sí, sí, correcto. eso. Esa es la especificación, en este caso, de la tubería, de una tubería de acero, ¿no? Ustedes sí, no fue el alcance de esta materia, pero si tienen tuberías de otro material, es distinta la especificación. Pero las tuberías de acero se especifican por el diámetro nominal y el número de cédula. Con eso van a cualquier proveedor que ustedes tengan y le dicen, quiero una tubería de esto, y ellos le van a dar, a decir, digamos, cuáles son los largos estándares. Tampoco es que pueden hacer un largo infinito, digamos, por eso después tienen accesorios que conectan las tuberías o incluso las conectan por soldadura. La tubería es de cédula. Y para responder, digamos, para redondear lo que habíamos dicho antes, únicamente para los equipos principales, las hojas de datos, las tuberías, cuando vas a comprar, le decís eso, quiero tanta cantidad de tubos de este diámetro y este número de cédula y este material, y esa es la única especificación que le damos. Bueno, profe, entonces estaría muy bueno si nos puede subir la Yo hoja de le datos subo a como modo de de ejemplo. ejemplo. Sí, 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 no hay problema. Yo le estaría subo bueno. una hoja de datos a modo de ejemplo. Lo que pasa es que ya hemos hecho otras materias donde, por ejemplo, también hacemos dimensionamientos y los profes directamente nos mandan a buscar de los catálogos que sí los equipos que condicen con el dimensionamiento que hicimos antes y no sabía si era eso o qué. Sí, Por profe, eso Lo que yo pasa lo es que estaba los pensando igual catálogos, que Sara. muchas veces, lo que pasa es que los catálogos muchas veces dependen de cada proveedor en particular, no son generales. Una hoja de datos es un documento de ingeniería, digamos que la persona que hace ingeniería que tiene la información estándar y luego va a un proveedor y el proveedor de su catálogo en particular, por eso le digo que no todos los catálogos, no todos los proveedores tienen el mismo catálogo, le va a decir este producto me sirve. Acá ustedes están haciendo una especificación para que ustedes puedan, por ejemplo, salir a cotizar a un proveedor A, un proveedor B y un proveedor C. Ellos dentro de los productos que ellos realicen, les van a ofrecer esto, y van a ver si cumple o no con lo que ustedes han solicitado. Acá el objetivo es que de lo que ustedes necesitan, porque el proceso, digamos, es lo que les condiciona qué es lo que van a necesitar ustedes, salgan
a cotizar. Catálogos, pueden encontrar un montón de catálogos dependiendo de qué proveedor han seleccionado. No es lo mismo el catálogo que la hoja de datos. Sí, profe, se entendió. Perfecto. A ver, no sé Profe. si tengo acá, bueno, sí. Disculpe, yo tengo una consulta sobre, sobre nuestro caso. Me dice que utiliza anillos Racksheet y quería saber cómo influye eso. Bueno, es un proceso de una operación de absorción y me dice que tiene eso. Según la teoría, eso se utiliza como empaque y me dice que es de diámetro 1 pulgada. ¿Cómo influiría eso en mi dimensionamiento? Porque después me pide la altura. No entiendo cómo es que influye los anillos. Bueno, ese es un problema más de tipo conceptual, ¿no? Como vos estás diciendo, eso forma el empaque. Y si forma un empaque, ¿qué es lo que tenés ahí? ¿Qué pasa cuando el fluido circula a través de un empaque? En este caso, profe, entonces si circula por el empaque se iría quedando en el empaque de esa manera, pero bueno, como es absorción. No necesariamente, no tenés retención, si es un empaque únicamente, no tenés retención del fluido. ¿Cuál es el objetivo de tener un empaque cuando vos tenés una operación, digamos, como esta, que es la absorción, donde pones en contacto una corriente gaseosa y una corriente líquida? ¿Cuál es el objetivo ahí? No sabría decirle, profe, cuál sería el objetivo con el empaque. El objetivo del empaque acá en este tipo de operaciones unitarias donde tenés contacto de dos fases es proporcionarle una mayor área de contacto. Porque el dimensionamiento, digamos, de los equipos, ustedes lo han visto este fenómeno de transporte. Cuanto mayor es el área de contacto, va a ser más rápida la transferencia. En este caso tenemos transferencia de masa. Entonces lo que hace el empaque es generar una mayor área de contacto entre las dos fases que facilite o que dé una mayor fuerza impulsora o genere una mayor área de contacto para efectuar la transferencia. Ese es el objetivo en este caso del empaque. ¿Y cuál es el contra, digamos? ¿Cuál es la contra de tener un empaque? Bien, no sé si chicos si pueden ver mi pantalla. Sí se ve, profe. Esta es una hoja de datos típica, digamos, en el caso de una bomba. Van a ver que pueden encontrar hojas de datos de diferentes configuraciones. Pero acá, fíjense que en los primeros ítems, o las primeras filas, ¿qué es lo que le indica? Información básica sobre cuál es la compañía, que está, en este caso serían ustedes, que está pidiendo una cotización, cuál es el nombre del proyecto, por lo general todos tienen proyecto. ¿Cuál es el servicio? Digamos, acá le dicen que es una bomba de tipo reflujo. O sea, con el servicio quiere decir para qué la van a usar. Si es una bomba de pozo, si es la bomba de reflujo, si es una bomba común, digamos. O sea, no es necesario que ustedes lo especifiquen porque eso va a depender del proceso. Pero acá, fíjense que dice datos de proceso y datos de performance. Acá esto es la información que ustedes tienen que llenar, porque el proceso lo conocen ustedes, no lo conoce el proveedor. Entonces ustedes tienen que informar qué es lo que necesitan en cada caso. Bien, por ejemplo, acá en los primeros ítems, y esto lo van a encontrar en común con todas las hojas de datos, ¿no? Porque tienen que especificar el fluido. ¿El fluido en qué influye o en qué me afecta en un determinado equipo?
que pueden haber materiales o compuestos químicos que pueden dañar, digamos, la tubería, por ejemplo, lo puede corroer Correcto. o algo así. Correcto. Entonces, siempre que ustedes tengan, y eso por eso lo van a encontrar en todas las hojas de datos, porque el fluido, la caracterización del fluido me afecta en los materiales, fundamentalmente, digamos. O sea, ese es un parámetro importante que ustedes tienen que tener ahí. Después, le da, en este caso es una bomba, con lo cual ustedes tienen que especificar en la bomba, ya saben, ustedes para el dimensionamiento de la bomba utilizan el caudal, digamos, es información clave que ustedes tienen que tener. Acá está en galones por minuto, ustedes lo pueden cambiar y utilizar en otras unidades, eso no... O pueden incluso encontrar otras hojas de datos, digamos, esta es una que encontré recién. El contenido total de sólidos disueltos, esa es información que ustedes no disponen en este caso. Y tampoco creo que la conocen, o sea, no estoy segura de que sepan de esto de los contenidos de sólidos disueltos. Sí, la gravedad específica, porque la necesitan, digamos, para validar. La temperatura también la necesitan para validar, digamos, es información que ustedes tienen que tener. ¿Qué más? La capacidad de diseño. Si tienen sólidos suspendidos, tampoco es información que ustedes pueden tener, digamos, a menos que sea que en sus sistemas tengan la bomba desde un cristalizador, porque el evaporador lo único que hace es concentrar la solución, pero no genera sólidos. La viscosidad, ustedes han visto que las propiedades siempre son necesarias. La presión de vapor, ¿por qué necesitan el valor de la presión de vapor? En los sistemas de bombeo, ¿por qué lo necesitan? Para calcular la potencia del motor. No. Para ver si no puede el tema de cavitación. Eso, correcto. sí. Entonces, tienen que saber qué información ustedes necesitan para dimensionar el sabor. La presión de vapor es fundamental en los sistemas de bombeo porque me define el NPCH y afecta al NPCH de manera directa. Y entonces acá ya empiezan a tener datos de la succión, datos de la descarga, tal cual como lo vieron en clase, digamos. Eso son parámetros que ustedes tienen que conocer y tienen que llenar ahí. Únicamente, fíjese que acá está NPCH. Una información clave que tienen que tener en los sistemas de bombeo. Y después, fíjense que va a otra parte, que son los detalles mecánicos. Y los detalles mecánicos ustedes acá no los pueden llenar, digamos, con la información que hemos visto en clases prácticas. No es del alcance, esto ya incluye de cuál va a ser la norma con la que se va a construir, fíjense ANSI, API u otra norma, qué es lo que tiene que estar incluido, si el sello, el motor, la base de la bomba, cuál es el tipo, si es para una bomba al final de la línea, si está en línea, eso todavía es información que ustedes no pueden tenerla. Acá con los nozzles, quiere decir de qué tamaño van a ser las boquillas, tanto de alimentación como la de descarga. Esto sí lo pueden colocar. Va a estar dado por qué. ¿Conocen ustedes cuál es el diámetro de entrada y de salida de la bomba? Bueno, eso véanlo. Y después tiene esos aspectos mecánicos, digamos, que no lo vimos nuevamente y que muchos de esta parte también las completan o son complementarias con los ingenieros mecánicos y también con los ingenieros eléctricos. Acá con cuál es el voltaje de la electricidad, cuál es el área, cuáles son los hertz, digamos. Y eso es toda información que la tiene que proporcionar un ingeniero eléctrico, no con lo que ustedes vieron en esta clase. Y siempre van a encontrar el ítem relacionado a la material. O sea, ustedes le van a colocar acá un material de calidad mínima y de ahí cualquiera que sea superior funciona, digamos. O también pueden decirle que el proveedor les proponga un material conociendo claramente cuáles son las propiedades de su fluido. Digamos, esto tampoco es necesario que ustedes lo llenen porque con la información que vimos en la materia no lo pueden completar. Bien, entonces esto es en el caso de bombeo. Y fíjense que le da los parámetros básicos que ustedes han visto en clase. La succión, la descarga,
cuál es la altura de la bomba, el NPCH, qué información necesitan, porque esa es la información que utilizan en el cálculo ustedes mismos. De esta forma van a encontrar otras hojas de datos para los otros equipos. ¿Bien? Y siempre tienen que Profe, tener en cuenta eso, que tengan en cuenta, el fluido siempre va. Las condiciones de temperatura y presión también van siempre. Sí, no, le quería decir que usted nos va a subir un archivo. ¿Será que nos lo puede subir en formato Word? Porque si nos lo sube en PDF quizás se nos descompagina cuando abramos el Word. Así no perdemos tiempo, digamos, nosotros en armar esto, digamos, o sea, solamente un Word, cosa que lo editamos y... O sea, que lo abra yo bien le en Word subo, nada más. ok, yo lo subo a este a modo de ejemplo, ¿no? Ustedes pueden, los otros equipos lo tienen que buscar. Bueno, Es lo que acordamos, digamos. Yo les subo esto, ustedes no tienen todos los equipos en las operaciones unitarias en sus casos. O sea, en sus casos tienen operaciones en particular. bueno, profe, otra duda. En la consigna D dice que hay que especificar el sistema de transporte fluido. A eso se refiere, entiendo yo de manera criolla, que se refiere al diagrama de procesos, digamos, de todo el flujo de los líquidos. ¿Puede ser? ¿O a qué se está refiriendo ahí ¿Cuál es la cuando usted... operación unitaria que les permite realizar el transporte del fluido a lo largo de su planta, digamos? No lo entiendo todavía, profe. La operación de bombeo, profe. Correcto. El sistema de bombeo es el que permite el transporte, cumple la función de realizar el transporte del fluido a través de los equipos o a través del sistema de su planta. En Claro, los claro. casos de entiendo. estudio que ustedes tienen, únicamente van a ver que tiene diferentes corrientes. Solo de aquellas corrientes que disponen información tienen que especificar el sistema de bombeo. Listo, no, pasa que flasheé con sistema de transporte y había entendido que era como... bueno, ya yo lo entendí, profe. ¿Ok? Bien. Profe, ¿tiene algún programa o algo para sugerirnos en el cual podamos armar un buen diagrama de flujo del proceso, tipo con todos los Sí, uno de los dibujitos y eso? un programa fácil que se usa es el Visio, digamos. El Visio forma parte del paquete Windows. Microsoft Visio se llama. Sí, entonces en ese nos podemos manejar. Sí, digamos, si ustedes quieren trabajar en ese, es muy fácil de trabajar, digamos, no tienen inconveniente con el Visio. Y después, si no lo pueden hacer en Visio, lo hacen con las herramientas que le da Word, digamos, el objetivo es que tengan un diagrama de flujo, simplemente. Con diagrama de flujo quiere saber qué corrientes conectan con qué equipos, digamos, porque acá no son problemas aislados en la mayoría de los casos, sino que uno se conecta al otro. Entonces ustedes, es lo que hacen a mano, estimo, ¿no? Que cuando ven el caso, realizan la conexión, digamos, la secuencia de cada una de las operaciones unitarias, y en base a eso, lo que hacen es luego desarrollarlo. Digamos, acá, como les mencioné anteriormente, no tienen operaciones unitarias aisladas. Bueno, profe. Entonces no, bueno, sí entendí. O sea, no hace falta de que sea súper elaborado, sino que en sí represente bien el proceso y ya. Correcto. Pero tampoco vayan a presentar un dibujo a mano, alzada, ¿no? Tengan en cuenta que esto es un No. informe. Correcto. Este es el Visio. No sé si pueden ver mi pantalla. ¿La pueden ver? Se ve, profe, se ve. Ok. Tienen diferentes operaciones unitarias. Fíjense que acá tienen un lecho empacado y es facilísimo porque directamente eligen, acá es un tanque, eligen, lo arrastran a la hoja y luego realizan todas las el dimensionamiento. Tienen los conectores donde directamente ya tienen los puntos de conexión, digamos, hacia los otros equipos. Tienen eso, tienen bombas.
Esta es la bomba centrífuga en general, digamos, después tenemos otros tipos de bombas. Acá no nos hemos enfocado en la selección de qué tipo de bombas utilizan, así que el dibujo estándar, digamos, sería este, pero nosotros tenemos estas que son las rotativas, las que son de lóbulos, las de desplazamiento positivo que tienen esta forma, digamos, son diferentes, ya involucra lo que es la selección del equipo que están fuera del alcance de esta materia, digamos. Acá no vimos selección de equipos, vimos dimensionamiento. También están los intercambiadores de calor que tienen diferentes formas. Esta es el típico que habrán visto. Y si no, tienen esta. Son diferentes formas de intercambiadores de calor. Profe, ¿tiene la torre de humidificación también o no? Esto, creo que esta representa la torre. Ah, sí. ¿Ven? Aquí es donde ingresa el agua y después tiene los ventiladores en la parte baja que hacen que suba la corriente de aire. Tiene todo. Así que con esto, digamos, esa es la ventaja, digamos, que hacen el diagrama y esto ya tiene todas las formas gráficas, digamos, el vicio es muy fácil de usarlo, es bastante amigable, así que creo que no tendrán problema. Y tiene las válvulas. Recuerden que en los sistemas de bombeo, yo acá no le estoy especificando las válvulas, ustedes tienen que saber qué válvulas van, ¿no? Y qué accesorios. Digamos, eso lo han visto en clases y tienen que conocer. Ahí están los diferentes tipos de válvulas. Este tipo que lleva esta indicación representa una válvula de control. Estas son otro tipo de válvulas manuales. ¿Bien? Y esta es de tipo retención. Eso sí lo vieron en clases, ¿no? Sí lo vemos, profe, que es necesario que se usen esas 3 tipos de válvulas Correcto. en un sistema de bombeo. También los codos, eso a nuestra selección, a nuestro criterio le ponemos los codos. Sí. Ustedes hagan su trazado, digamos, pero no tienen información acá suficiente. Hagan su trazado y de acuerdo al diagrama que ustedes presenten, tienen que ser los accesorios o los codos, en este caso, que están presentando. Claro, profe, porque eso sería lo más importante porque para calcular la potencia de la bomba. Sí, pero fíjate que ¿cuánto es, digamos, la longitud equivalente de una válvula de control estimada? ¿Qué valor tenía? Una válvula de control. Sí. Es Una válvula globo, creo que la habían visto ustedes. 360 puede ser o menos, 120. ¿Cuánto es la de un codo? Un codo de 90. ¿Cuánto es? No es 90. 30. 30. 30, O sea, 30 fíjense, creo que. 10 veces menos que una válvula de control. Ah, O sea, sí, lo sí. ponen de acuerdo a su trazado. Pero los accesorios en general de conexión o de cambio de flujo, como son los codos o las T, generalmente su pérdida de carga es mucho menor, digamos, comparada con colocar una válvula, colocar un equipo, porque recuerden que ustedes tienen un intercambiador de calor en el medio, esos son los que te generan la mayor pérdida de carga. Claro, profe, por eso hacía tanto hincapié en la caída de presión, que realmente es para la bomba, no para el equipo que decía mi compañero anteriormente. Exacto, es correcto. A mí me interesa conocer la caída de presión en el equipo para poder dimensionar la bomba, porque después si yo no lo tengo en cuenta, ¿qué va a pasar? Ustedes van a seleccionar una bomba que le impulse, por ejemplo, 10 metros, y resulta que tenía un intercambiador de calor en la línea que le produce una caída de presión de 3 metros, suponete. Entonces la bomba que ustedes compran no les va a servir, no van a poder llegar al otro punto, digamos, al punto 2, para ir con el fluido. Es como que ustedes van a abrir, es cuando dicen que no tienen presión, ¿se acuerdan? Que abren el caño y no hay agua y no tiene presión, porque la pérdida de carga está siendo mayor que el sistema de bombeo. O sea, la bomba no les da la presión necesaria para que el fluido llegue al punto de destino. ¿Ok? Clarito, profe. Perfecto. Profe, después también tenía dudas porque no sé si vio que la profe nos subió 2 documentos. Una que dice guía de presentación documento escrito y el otro que dice reporte escrito. Sí.
Y en el que dice guía de presentación de documentos, nos da un formato que no lo entiendo, la verdad. Y no sé qué tenemos que poner ahí. Porque después nos da... Yo le doy la presentación, digamos, porque ha pasado que presentan informes escritos que no tienen índice, en las cuales designan variables. Y, por ejemplo, si yo te doy una ecuación de que y es igual a 2x, ¿cuál sería tu pregunta, digamos? ¿Qué representa? ¿Qué representa cada cosa? Entonces, han visto en esa lectura que se le han presentado ahí, que ustedes tienen que, cada ecuación que ustedes utilicen y cada variable que ustedes utilicen, digamos, tienen que colocar qué representa y también en qué unidades lo están trabajando. Eso es fundamental. Digamos, si es la ecuación general, por lo menos mínimo saber qué es lo que está representando. Y si es la ecuación, otra ecuación genérica, otra ecuación en que ya le coloquen unidades, digamos, por ejemplo, las pérdidas de carga en los intercambiadores de calor, ¿se acuerdan que están dados por pi al cuadrado sobre pulgada cuadrada? Ahí tienen que colocar las unidades de manera correcta también. Hemos visto en las presentaciones previas, digamos, esto nos pasa, digamos, en la vida laboral también lo van a ver, que tienen que presentar un informe escrito y no sabemos redactar, digamos, los ingenieros tenemos en realidad ese problema, que no podemos redactar un informe, nos enfocamos mucho en los que son los valores numéricos, pero no cumplimos con un estándar de presentación de informes, digamos, los informes tienen que tener índice general, siempre, con el número que me diga el título y a dónde voy, tienen que tener, ¿qué más? Las ecuaciones, un índice de tablas, si colocan un gráfico, ¿y qué es lo que generalmente en un libro, qué información tiene en el gráfico? ¿No les dice qué representa el gráfico? Figura 1 representa X versus Y para tal sistema. ¿No lo tienen de esa forma? Sí. Entonces, eso es el objetivo, digamos, en este caso, que ustedes utilicen todas las herramientas que tiene el Word. Utilicen estas herramientas de título. Las herramientas de título, ustedes acá luego la configuran. Examen 2. Utilizan título 1 o título 2, fíjense que ya va cambiando. Luego van a la numeración, digamos. Acá no es en esta. Fíjense, lo numera automáticamente. Y por favor, no, si tienen que dejar espacio, no presionen Enter, 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 Enter. Fíjense que se marca todo. O sea, Word yo puedo visualizar todo lo que ustedes colocan. En estos casos de estudios van a necesitar bibliografía, tanto para las propiedades como para las hojas de datos que ustedes obtengan. Usan siempre bibliografía, con lo cual la bibliografía con la cual ha sido desarrollado el caso es necesaria que yo la tenga. Utilicen las referencias de insertar cita. Acá agregan nuevas fuentes. Agregan el autor, si es un libro, si es una página web, si es un artículo. Ya tienen todo para colocarlo. Y esto también va a hacer que al final, cuando ustedes tengan todas las citas, permita insertar la bibliografía de manera automática. No es que ustedes tienen que estar escribiéndola uno por uno. Los índices si ustedes insertan una figura, acá tienen las opciones de insertar título y le da la opción si es un título, si es una ecuación, si es una figura, si es una tabla. Y los inserta de manera automática. Si ustedes luego insertan otra, va a aparecer como figura 2 o tabla 2. No tienen que hacerlo a mano. Profe, sí entiendo por ahí todo el tema de la prolijidad y eso, pero por ejemplo ahora también lo vamos a tener que hacer colaborativo, o sea, como es en grupo y eso, y yo creo que para la mayoría es más fácil trabajar con los documentos de Google en vez de con Word, porque si no, como que no lo podemos editar entre todos. Pueden trabajar de manera colaborativa, luego lo descargan y le dan el formato.
Profe, pero también le consultaba por el otro documento, por el que dice guía, presentación de documentos, porque ese es el que no entiendo, digamos. Y ese le da las instrucciones, ese les dice que tienen que tener título, que tienen que utilizar la bibliografía. Eso es lo que le estaba explicando recién, le menciona toda esa parte. Pero Pero ¿por bueno, qué pero también hay dice? una tabla donde dice número, nota, Sí. número de documentos, referencias, a emisión inicial, una fecha, descripción, rep. Hola. ¿Podés mostrarlo? Sí, ahí puedo compartir Ok. pantalla, estoy habilitada. A ver, Erika, ya te doy. A ver que no te encuentro. Erika. Listo. Ahí dice presentador, Erika. Sí, ahí. En cuanto a eso, también en donde si presentan una tabla de un diagrama No sé si Y ahí lo versus ven. X, todavía no, ahí está. Esa tabla. Ah, no, esta tabla Esa tabla, es guía nuestra, digamos, no es necesario que ustedes utilicen eso. En realidad bien. esa es la forma, digamos, con la que se presenta un documento de ingeniería. Ustedes si van al CEPSI, luego búsquenlo, digamos, que es el CEPSI, van a ver que todos los trabajos que se realizan desde la ingeniería tienen un formato establecido, o sea, todos los documentos tienen un formato de presentación de documentos, no es que realizan un documento Word. En general, siempre se sacan revisiones, digamos, va a haber una revisión A, que es una emisión para que su jefe los revise, por ejemplo, va a haber una revisión B, que es una emisión donde ya pueden pasárselo a su cliente, en el caso de que ustedes hagan ingeniería, va a haber una revisión 0, en el cual ya está para aprobación y ya está para uso. Con eso van las revisiones, digamos, A, B y C va sumando. Y después siempre va, digamos, que es una persona que lo hace, la otra que lo revisa y la otra que lo aprueba. Siempre en todos los documentos, incluso creo que en los de calidad, ustedes que ven bastante calidad, tienen esa secuencia, digamos, siempre hay una persona que lo hace, otro que lo revisa y otro que lo aprueba. Y siempre establecen las fechas, pero esta carátula es únicamente, digamos, para la cátedra, no es para que ustedes la utilicen. O sea que esta tablita no es necesario que la completemos. No. Incluso ahí, Bien. si acá, digamos, el objetivo de esto es que, por ejemplo, ustedes van a presentar su documento y van a presentar como anexo la memoria de cálculo. Entonces, la memoria de cálculo ustedes le dieron otro nombre donde colocan cuál es el nombre del documento y cuál es la descripción. ¿Por qué? Porque ese es un documento que les sirve para leer digamos. Sí, profe, yo también tenía otra pregunta con respecto a esto, porque en la codificación de documentos, bueno, hay todo un formato para seguir, pero yo me preguntaba si cuando hacíamos, claro, en la hoja de cálculo, o en el MATCAD, o en el programa que utilicemos, eso iba a ser un archivo que lo íbamos a codificar como un documento. Y otro archivo me dice que lo tenía que hacer con la documentación, bueno, que podía ser de un Office, por ejemplo. Por ejemplo, en Word. O sea que serían solamente esos dos documentos. Correcto. Bien, como si ustedes usan otro, yo no entendía si es porque, por ejemplo, las cosas las tablas y todo eso, era otro documento. No, las tablas no. Los gráficos sí, los diagramas sí. Pueden ustedes plantearlo como otro documento. Las memorias de cálculo las plantean como otro documento y el Word como otro documento. Y utilizan el correlativo, digamos. Uno va a ser el archivo 101, el otro va a ser el 102 y el otro va a ser el 103, por ejemplo. Ok, profe, o sea que en la estructura del documento, bueno, va a ir el índice y en el desarrollo, ahí tengo que poner las tablas y los gráficos y todo eso, ¿verdad? O sea, todo el desarrollo, digamos, del enunciado. Sí, no es necesario. Si son tablas que están en clase, ustedes me ponen extraído de la tabla tanto de, o sea, y lo ponen como una referencia bibliográfica, no es necesario que lo anexen, digamos, porque yo lo tengo. Lo ponen como una referencia bibliográfica, qué sé yo, tabla de los factores FT del intercambiador de calor, proporcionado por la cátedra, entonces no es necesario que lo anexen, porque yo esa información la puedo buscar.
Ajá. Sí, información con la cual no cuenten, digamos. Ahora, si ustedes encontraron otro catálogo y lo quieren colocar como otro catálogo, otra hoja de datos y colocarlo como un anexo, lo colocan ahí. Bien, profe, y en la estructura del documento, en el desarrollo también, otra pregunta. Es como que ahí también explicamos lo que hicimos en la hoja de cálculo. No, no O es sea, necesario. podemos pegar imágenes y eso, ¿o no? Sí, si quieren, o sea, no es Como para que necesario sea que me más describan práctico. paso a paso qué es lo que han hecho. A mí me No interesa es que necesario. hayan... No es necesario. Ajá. Paso a paso no, digamos, calculé la densidad de esto, o calculé, no, digamos. Acá es un informe tipo técnico. Ujú. Interesan, sí, qué operación unitaria, qué fluido, qué características tiene eso, qué ecuaciones cuál es el objetivo, digamos, qué es lo que tienen que dimensionar, cuáles son las ecuaciones que emplean y los resultados. Porque la memoria de cálculo va a tener los cálculos paso a paso, digamos, no es necesario que lo repitan acá. Bien. Perfecto, gracias, profe. Ya entendí. De nada. Bien. Había una consulta de Marcia. Marcia, ahí te dice la resina. Si vos buscabas en internet esa resina, vas a encontrar una hoja de datos. Y ahí te va a dar las características, digamos. Te va a dar mucha información. Vos tenés que buscar la información que necesitas para dimensionar esto. ¿Queda claro, Marcia? Acabo de colocar, digamos, probar, coloqué tal cual como dice LEGUA TTP 208 y me sale la hoja de datos de esa resina. Es la primera página que te da y te da la información, digamos. ¿Vale? Por favor, búscala porque lo acabo de colocar y encontré la información. Y el enunciado que vos me pasás acá dice TP 208. Ah, me decís lo de la red. No, en la red acabo de encontrar TP 208. Ok. Bueno, chicos, otras consultas que tengan. Profe, ¿sería posible que usted ingrese mañana como para tener una pequeña consulta como hoy? Porque, bueno, hasta las 21 la mayoría de los chicos o varios de los chicos están rindiendo gestión de la calidad, que es de quinto también, y bueno, se complicó bastante empezar al 100% por eso. Tengo que confirmarle porque yo mañana tengo clases también. O sea, yo tengo clases en este horario mañana.
Así que bueno, les confirmo con un aviso, a ver Profe, si y podemos dar la después de consulta su o no. clase, ¿a qué hora termina su clase? En clase casi a las 10. Uh, Sí, porque lo que pasa es que yo doy clases en otra materia, como le había dicho, chicos. Profe, y quizás antes de su clase, porque de verdad, o sea, la mayoría de los chicos están rindiendo gestión, y bueno, para terminar de finiquitar quizás algunos detallitos, por favor. Les aviso, el problema es que yo trabajo, digamos, en otro lugar y tengo disponible recién a partir de las 19, por eso es que siempre ingreso posterior a las 18:30, digamos. Pero yo les aviso mañana para ver si podemos dar la consulta. Siempre Sí, y de teniendo en última cuenta a las 10, consultas profe. tipo, siempre teniendo en cuenta consultas tipo enunciado, no consultas de cómo resolver su ejercicio en particular. Porque esto es, como les mencioné antes, una evaluación. Bien, pero de todas formas, si ustedes tienen consultas, pueden mandarme correo. O sea, mi correo está en la página, así que pueden mandar correos. Eso no hay inconveniente, pueden mandar los correos que necesiten, digamos. Bien, por ahora no tienen otras consultas adicionales. Profe, yo sí tengo una consulta. Ok. En mi ejercicio dice, en mi caso dice 25% M sobre M. Masa, masa. Más, 25% tengo que calcular de esa masa, ese 25%. ¿Han visto en los enunciados de clase cómo están expresados las concentraciones o no? ¿O cómo lo han visto ustedes? Es una concentración, es una medida de concentración lo que le está dando el enunciado. Claro, es que bueno, si es así, yo no sabía porque me dice que tengo que sacar 30% primero y después pasa una serie de etapas y llega a un 25% a M sobre M. Y me dice que tengo que sacar de los 30% que saqué, el 25% o ese 30% restarle para llegar a... Eso es tipo conceptual. Fíjate en los problemas que has visto, fíjate en las partes prácticas, está especificado de esa forma. Digamos, en realidad te dice ahí que es un X% de lo que está ingresando, que no es lo mismo de lo del 30%, digamos. Influye, pero no es lo mismo. Yo estimo que eso te dice el enunciado, un X% de lo que ingresa con la alimentación. No es una concentración, digamos. O no sé, digamos, pero... Claro, el ejercicio me plantea que yo obtengo una concentración de una operación de evaporación y después me dice que pasa por una serie de etapas, ahí no me especifica qué etapas, pero dice que llega a un 25% más. No, entonces no te especifica qué etapa lo consideras como tu nueva condición de alimentación. Entonces esa sería mi nueva condición para el nuevo proceso. Sí. Van a haber algunos casos en los cuales tienen de esta forma, digamos, en que en el medio tienen una serie de etapas que no les da el enunciado, entonces parten con la otra información que obtienen, que es como dato, digamos. Bien, profe. Y otra consulta pasa en mi enunciado, me dice que una etapa de filtración se va para dos partes. Una parte del filtrado, líquido filtrado, se va para una parte y la parte que queda en las placas se va para otro lugar. En ese caso, porque después vi un video en donde esas placas son puestas en un contenedor y ahí son transportadas por un tornillo de Arquímedes hacia, bueno, el nuevo proceso que era de secado porque era el sólido. Sí, no necesariamente es lo mismo, digamos. O sea, acá no vemos
digamos, los equipos que son meramente mecánicos, como el transporte de sol, digamos que no lo vimos acá, no es alcance de la práctica, pero sí, digamos, en una operación normal o pueden tener un tornillo o pueden tener una cinta transportadora, dependiendo de cuál sea el proceso que ustedes tienen, digamos, tienen varias alternativas de selección de equipos en esos casos. ¿No haría falta, profe, entonces, en el diagrama, en el gráfico, No, ese proceso? lo representan como una línea nada más. Ah, No. bien, pero lo No, podemos porque no es, especificar. sí, no es el alcance de la materia, digamos, esos equipos no lo hemos visto en la materia, con lo cual no es necesario que ustedes ni lo representen, digamos, dentro de su diagrama, ni tampoco coloquen la hoja de datos, porque es algo que no lo vimos en clase. Y recuerden, cada equipo tiene sus particularidades en cuanto a la especificación. Bien, profe. Sí. Representarlo como líneas, nada más, así como vimos las líneas, lo mismo. Sí, profe, sí lo estaba haciendo, tenía esa duda. Perfecto, sí. Profe, ¿me escucha? Sí. Ahí está. Quería saber si le puedo presentar la pantalla para que me ayude a buscar, porque realmente no la encuentro a la hoja de cálculo. Preséntala, pero no es una hoja de cálculo, es una hoja de datos. Perdón, de datos, perdón. Porque entro a la página y, o sea, al primer link, como usted me dijo, y no encuentro nada. A ver. Marcia, espérame que te busque. Listo. ¿Cómo hago? Tenés ahí la opción al final para presentar pantalla. Ahí está. Ajá. Acá, ¿se ve? Ahora sí. Ahí está. Yo pongo y me da el primer link que usted me decía. Busca un PDF de baja. No, lo que pasa es que yo puse directamente el EWATIT y no puse nada más. Hay que quitarle lo que es resina. A ver. Baja. Baja los anuncios. Que a mí no me salen los anuncios. Sí, ahí, esa. Dije, está en la web. Digamos, toda la información está ahí. Con razón, por eso no la encontraba. ¿Ok? Lo que pasa es que las primeras páginas que te salen ahí son anuncios. A mí no me salen los anuncios, por eso es que no te dije la primera página. Bien, esta sería entonces, es la que esté ahí. Sí, de ahí buscar la información. Listo. Información que necesites, digamos, de acuerdo a tu operación unitaria. Bien. Muchas gracias, profe. De nada, Marcia. Profe, tengo otra consulta. ¿Le puedo presentar así se entiende mejor? No el diagrama, ¿no? No tu diagrama, porque eso es tu resolución. Ah, eso quería consultarle, No. profe, porque dice que en el ejercicio dice que una boquilla sale desde la columna 8 del... A ver, no me acuerdo qué operación era. No, pero ese es tu caso particular, digamos, vos tenés que verlo. Claro, es que no sabía La si... boquilla son los puntos de ingreso, digamos. Cuando usted, creo que lo tiene en el tanque de su casa, digamos, las denominamos boquillas al punto de conexión, digamos, con sus equipos, con el tanque tiene una boquilla, los intercambiadores de calor tienen boquillas o nozzles, como lo vimos en esta hoja de datos, digamos, son todas boquillas. O sea, es el punto de alimentación o punto de descarga, no sé cómo Claro, sí, punto cómo de está descarga. enunciado. Sí, o sea, es la tubería por la que descarga al tanque o a su equipo, o alimenta a su equipo, o descarga de su equipo, es eso. Ah, claro, sí, porque me dice que está a la altura de la columna 8, bueno, justamente de la columna. Y yo lo que hice fue trazar una línea nada más. Está bien trazar una línea porque vi que algunos, en vez de trazar una sola línea, hacían dos codos y la volvían para abajo a la línea. Depende por dónde ingrese. O sea, ustedes tienen equipos que tienen que ver cuál es el sentido de circulación, ¿no? Digamos,
Si ustedes tienen, por ejemplo, un lecho fluidizado que le dicen sentido ascendente, no van a ingresar su líquido por la parte superior del equipo, porque no van a generar el fluido ascendente de ninguna forma. Con los evaporadores lo mismo, tienen un punto de ingreso, digamos, y el punto de descarga siempre, para la corriente concentrada es por la parte inferior y el vapor siempre sale por la parte superior de cualquier equipo porque es la corriente liviana. Pero sí, la boquilla es únicamente, digamos, el punto de conexión con sus equipos. Claro, sí, en este caso es un absorbedor, me dice, profe. Y después me dice punto de descarga, después ya no sigue nada más. No, ahí termina el enunciado. No. Correcto. Y columna 8, profe, ¿por qué me diría columna 8 es, no, me da, me dice ¿De qué grupo sos? Yo voy a revisar tu enunciado y te aviso. El grupo 5 soy. Ok, te mando un mensaje luego, Agustín. Bueno, profe. Si te digo si está todo ok el enunciado, está ok, digamos. Y si no, si hay que hacer algún cambio, te aviso. Grupo 5, ¿no? Sí, profe, el grupo 5. Ok. Listo. Bien. Bueno, chicos, otras consultas que tengan. Profe. Sí. Soy del grupo 9, en el tema de la humidificación me da una relación de coeficiente de transferencia infinita. La relación Eso es de teórico. Eso está en la teoría, lo vimos en la práctica, digamos. Eso es algo que tenés que ver en qué te influye en tu sistema. Ah, bien, bien, profe. Bien, ¿qué otra consulta, chicos? Profe, en el grupo 3, después también podría decirme si nos hace falta, o porque yo siento que sí hace falta, pero no sé, el caudal con el que trabajamos en la primera operación. Eso nada más. Ok. Bien. Bueno, chicos, si no hay más consultas, entonces yo le estaré informando por medio de avisos si se puede realizar la consulta del día de mañana. De todas formas, estos problemas, si tienen consultas de tipo enunciado, digamos, y para verificar si en algo que encuentren que no tienen información, mándenmela y le respondo cualquier cosa. Profe, ¿Bien? antes que se vaya, tengo una última consulta que me dejó un poco mareado. Hacemos exactamente lo que pide el enunciado, porque en una parte tengo absorción y da para que sea desorción de un líquido a que se transfiera de, ¿cómo era? De un gas. No, del líquido al gas. Claro que el gas se lleva el componente que tiene el líquido, pero me dice absorción. Y previamente hice una etapa de filtración del líquido para sacarle el componente justamente. O sea, yo no sabría si ahí estaría bien el enunciado, porque después lo razoné de otra manera y puede ser que queremos filtrar el agua justamente para que cuando ingrese un gas le saquemos el componente al gas y obtener ese gas. De esa Correcto. manera. Así Digamos, sería. tienen operaciones, claro, ustedes tienen que ver cuál es la función que está cumpliendo la operación unitaria, digamos, en cada una de las etapas. Claro, sí, sí. Y
no todas tienen los mismos componentes en contacto, digamos. Tienen que identificar cuál es la corriente clave o cuál es el circuito, digamos, que necesitan tener. Bien, bueno, profe. ¿Ok? Sí, ahora sí me quedó más claro. Buenísimo. Bueno, chicos, ¿tienen otras dudas? Ok. Bueno, entonces yo les subo esta hoja de datos de la bomba a modo de ejemplo. Y como les dije, en internet encuentran todas las hojas de datos. Así que únicamente tengan en cuenta que tienen que completar la información que ustedes disponen. No, la otra, el resto de la información va a ser de tipo mecánica o de tipo material, que no es objeto, digamos, no lo vimos acá, entonces no pueden completarla. ¿Sí? Bueno, chicos, buenas noches. Muchas gracias. Hasta luego. Buenas Hasta noches, luego. profe, nos vemos.